nuevamente a su nuevo podcast. El día de hoy les tenemos un grandísimo episodio llamado Voces Subalternas, avance de las comunidades afrocolombianas e indígenas en el año 2025. Bienvenidos a este espacio donde exploraremos las voces y logros de las comunidades afrocolombianas e indígenas de Colombia en el año 2025. Y es que en un país con una rica diversidad cultural, estos pueblos han luchado por su reconocimiento, su autonomía y el respeto de sus territorios ancestrales. Este año ha sido especialmente significativo, con avances históricos en la gobernanza propia, fortalecimiento organizativo y la creación de políticas públicas que garantizan sus derechos y desarrollo sostenible. Bienvenidos nuevamente. Hoy queremos hacer una gran apertura. Y sí, este podcast es para visualizar historias que muchas veces no salen en las noticias o salen incompletas. Historias de pueblos indígenas y comunidades negras que han sido ignoradas, pero que nunca han dejado de resistir. Pero entonces empecemos con una pregunta. ¿Qué significa subalternizado? Así, subalternizado es quien vive como en segunda fila, sin haberlo elegido. Es como cuando un grupo no lo escuchan, no lo toman en serio, o solo lo buscan cuando conviene. Y eso pasa en comunidades negras y comunidades indígenas y campesinas. Gente que han cargado con desigualdad por años. Y es que a veces esa desigualdad no es solo plata, también es respeto, es acceso a salud, educación, seguridad y hasta el derecho a decir su propia vida y sus territorios. Yo quisiera realmente decir una cosa muy sincera. Es que, por ejemplo, para las comunidades indígenas, muchos pueblos indígenas, el territorio no es una propiedad y ya, es otra cosa, es como la vida mismo. Para estas comunidades su territorio lo es todo, es su vida, igual que para el pueblo negro, para el pueblo afrodescendiente, para el pueblo raizal. Aunque se llegó aquí en unas condiciones paupérrimas, pero aún tenemos todas esas cosas, aún tenemos nuestra cultura, nuestras costumbres, y todo eso es lo que nosotros necesitamos como pueblo negro conservar. Es memoria, es espíritu, es comida, es medicina, es tradición, es lengua, son ríos, son montes, son caminos. O sea, se quita el territorio. Si se quita el territorio, no solo quitas tierra, quitas identidad. Por eso la lucha de estos dos pueblos ha sido tan fuerte por el tema de los resguardos, por el tema ahora de los consejos comunitarios y su reconocimiento. Y es duro porque históricamente han tratado a esos territorios como si estuvieran vacíos, como si no importara quién viviera allí. Por eso cuando se habla de avances como se formalizaron más de 1 millón de hectáreas para comunidades indígenas y afrodescendientes en estos últimos 2 años, eso suena a un logro grande. Es como decir, esto se reconoce legalmente, esto no es un favor. Y ahora sí hablamos bastante de pronto, que para mí es gigante, los logros en restitución de tierras por parte de restituciones, cuando no solo se reconoce el derecho, sino que se intenta reparar una injusticia de devolver tierras que fueron quitadas por violencia, amenazas o despojo. Y en el 2025 se siente un cambio, porque el tema ya no queda solo en promesas, sino es más una decisión y procesos que avanzan. Y sí, y ese avance se nota en varios casos. Primero, muchas comunidades hoy tienen más rutas para reclamar. Antes era como hablar con una pared, pero ahora existen procesos más claros para decir esto nos lo quitaron y que ese reclamo camine. Eso ya es un gran logro.
que haya más puertas abiertas, más reconocimientos, más casos moviéndose cada día. Y es que ya vemos cómo cada día a estos pueblos, tanto indígenas como afrodescendientes, el gobierno les entrega casi que a meses sus territorios que han sido arrancados, esos territorios que han sido despojados y que han sido arrancados y despojados de una manera muy violenta para ellos. En el caso indígena, un logro fuerte es que cada vez se entiende más que el territorio indígena es colectivo, no es individual. Entonces la restitución no es devuélvanselo a una persona, sino devuélvanselo a un pueblo, a una comunidad. Eso cambia el enfoque porque devuelven vida comunitaria, no solo un lote. Y otro logro es que se han ampliado y fortalecido resguardos, y cuando un resguardo crece o se ajusta, también está corriendo una historia de reducción de un territorio. Y en comunidades afrodescendientes el logro se ve más cuando se reconoce la importancia del territorio colectivo, ríos, manglares, zonas de pesca, caminos, lugares de siembra. A veces la restitución no es solo tierra seca, sino se recupera el espacio donde se vive y se trabaja. También hay logros cuando se refieren a espacios injustos o cuando las comunidades recuperan la posibilidad de volver sin estar escondiéndose o pidiendo permiso para otra vez regresar a sus tierras. Y es que estas comunidades, tanto indígenas como afrodescendientes, en este año 2025 han ascendido unos escalafones más en recuperación de tierra, en recuperación de entidades que los reconozcan como pueblos ancestrales en nuestro país. Y eso es hablando solamente de territorios, pero si vamos a otros campos como en el campo de la salud, en el campo de la educación, también se han ganado muchos peldaños. Hoy ya vemos que la seguridad social para estos pueblos ya no tenemos que ir a un hospital a que nos atienden, a esperar de que días y días de que por fin nos atiendan. No, ya es un derecho, ya es una obligación del Estado. Y si hablamos de la educación, ya el acceso a educación superior ya es más sencillo. Ya estos pueblos ya pueden estudiar la carrera que ellos quieran, las personas. Otro logro que vale la pena mencionar es que la restitución ya no se habla solo como volver, sino como volver en garantías. O sea, no se tomen la tierra, miren cómo lo hacen, sino que se empieza a hablar de acompañamiento, seguridad y condiciones para vivir. Porque si una familia o una comunidad vuelve y lo amenazan, eso no es restitución real. Entonces el logro es que el debate ha madurado. Se entiende que la restitución es reparación, no una entrega simbólica. Y ojo, que también es un logro que se hable más de esto en el país, porque durante años el despojo fue un tema normalizado. Hoy hay una conciencia más en la gente. Se entiende que si una comunidad fue sacada o fue despojada, se dejó pobreza, se dejó miedo, rotura familiar. El simple hecho de que se reconozca públicamente que hubo un despojo y que se debe reparar, ya es un avance cultural y político, ya es un logro más. Y podemos decir sencillo que es un logro que está pasando. No lo creemos o vamos a revisar y responder, pero falta muchísimo, sí. Pero los pasos cuentan y eso cuentan. Eso es muy bonito, todo esto que se ha venido dando, esos peldaños, como yo decía ahora, que se han ido subiendo, esos escalones. Son logros que no borran el dolor, pero empiezan a devolver dignidad, y eso se cuenta con lo subalterno, cuando una comunidad logra que su palabra sea válida frente al Estado, deja de ser invisible. Y ahí se ve algo bonito, pasar de ser
los que aguantaban a ser los que deciden. Eso cambia la historia. Y aquí es donde entra lo que hemos trabajado en el curso. Eso de mirar lo que le pasa a una persona y entender que muchas veces no es culpa de esa persona, sino de cosas más grandes: historia, política, economía y racismo y abandono. Por ejemplo, si una comunidad no tiene agua potable, no es porque no quieran progresar, puede ser porque nunca llegó una inversión, porque los sacaron del territorio, porque no los reconocieron derechos o porque hubo conflicto armado. Eso es lo que a veces muchas personas en el país no reconocen, y es que ese conflicto armado siempre ha estado donde están estos pueblos y nos ha tocado que vivir con eso, con el conflicto armado, con pobreza, con desigualdad. Pero este año eso ha cambiado un poco. Y cuando uno mira así, con esa idea del curso, entiende que los logros del 2025, tierras formalizadas, ampliación de resguardos, autonomía, no son solo noticia, son señales de cambio, pero también de deuda que todavía sigue. Y también nos ayuda a preguntarnos: ¿quién gana y quién pierde con esta decisión del país? ¿A quién le conviene que los pueblos indígenas y las comunidades negras no tengan voz? Yo cierro este podcast con esto. Reconocer derecho no es premiar a nadie, es simplemente corregir una injusticia que lleva demasiado tiempo. Y dejamos una pregunta para el grupo y para quienes nos escuchan. Si hoy reconocemos más derechos y territorio, ¿eso está transformando de verdad la vida cotidiana en las comunidades o apenas estamos abriendo la puerta? Bueno, allí les dejo esta pregunta. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue un nuevo episodio de su programa Voces Subalternas, Voces de Afrodescendientes e Indígenas en Colombia 2025. Nos encontramos en un episodio nuevamente. Muchísimas gracias por escucharnos.